Bueno, pues buenos días, señoras y señores. El Partido Feminista de España pretende hacer unos debates con temas de candente actualidad y en esta ocasión, en este primer debate, nada más candente que la pandemia que estamos sufriendo tan dramáticamente, tan trágicamente, diríamos, a raíz de todos los muertos que estamos, en fin, contabilizando y sobre todo de los mayores, de las residencias estas privatizadas que vamos, es un desastre total. Bueno, en este sentido, dar las gracias, por supuesto, a Lidia Falcón, que es la que ha promocionado estos debates, Javier Aroca, antropólogo, en fin, tertuliano también, Antonio Miguel Carmona, que como ya sabemos ha sido concejal del Ayuntamiento de Madrid, del Partido Socialista, y Ana Pardo de Vera, que como ya sabemos ha sido hasta hace muy poquito directora de Público. Pues nada, bienvenidos, bienvenidas. Y comenzamos el primero de los debates con una pregunta que es fundamental, es decir, cómo se ha comportado la Organización Mundial de la Salud en este tema. Sabemos que, se anuló el congreso que había en Barcelona, creo que es el 15º sobre los móviles, y ya se anuló en febrero. Es decir, ¿qué relación hay esto, si ya se sabía, cómo se ha tardado tiempo en dar, en fin, la alarma? Podemos empezar por Antonio Miguel Carmona, después Javier Aroca, Ana Pardo de Vera y luego ya cuarta, Lidia Falcón. En este orden, pues contestáis a la pregunta. Adelante, vuestra es la palabra. Antonio, bueno, espero que se me oiga bien. ¿Se me oye bien? ¿Me oís todos? Sí. Fantástico. Yo primero agradecer al Partido Feminista este debate, esta tertulia y sobre todo estar con todos los amigos, con Teresa Galeote, a la que admiro tremendamente por varias obras suyas, especialmente hasta la que la muerte nos separe, que es una obra que recuerda a Paloma como su protagonista, a Javier Aroca, que es íntimo amigo mío, que es el mayor experto en Blas Infante del mundo, por cierto. Ana Pardo de Vera, que es una periodista que además es filóloga, lo cual para mí es muy importante porque sí, se le nota cuando escribe que es filóloga, que otros periodistas no escriben tan bien, y a mi queridísima amiga Lidia Falcón, que es una referencia no solamente en el feminismo de España, sino en la política en general, ¿no? Tengo, por cierto, por ahí el libro que recordábamos el otro día, Lidia y yo, Tres idiotas españolas, que me parece una obra maestra, ¿no? Yo, en relación a la pregunta de la Organización Mundial de la Salud, yo creo que es un órgano que es formal, es decir, que no ha tenido casi nada que ver con una buena gestión en estos momentos, ¿no? Por ejemplo, ya que estamos hablando para una tertulia, un debate del Partido Feminista, yo cada vez que veo las fotos de la crisis, 9 de cada 10 fotos de sanitarios cuidando enfermos son mujeres de coronavirus. 9 de cada 10, ¿no? Bueno, 9 por decir algo, ¿no? Digo 9 de cada 10 porque hay un informe muy interesante del Consejo de Estado de China donde dice que el 90% de los trabajadores del sector salud son mujeres. Con lo cual estamos hablando de que efectivamente incide en la desigualdad, porque ha habido muchas publicaciones que dicen, no, mueren más hombres que mujeres, ya, pero están más expuestas las mujeres, ¿no? Y no solamente en términos generales, sino también en términos particulares. En estos momentos están viviendo, y esto no lo dice la OMS, un infierno las maltratadas que están en casa en estos momentos junto con sus carceleros. Es decir, y por supuesto una cosa que hemos hablado y coincido con Lidia Falcón mucho, que son estas esclavas que existen todavía en la civilización, que son las prostitutas, que hay como al menos 2 millones en Europa, 40 millones en el mundo, que se siguen utilizando como esclavas en estos momentos. He leído noticias alucinantes en las que las esclavas, están yendo a las casas a trabajar, ¿no? La OMS nada dice no advirtió suficientemente, la OMS no ha hecho recomendaciones adecuadas, la OMS no ha dado una perspectiva de género, que yo creo que al menos que tenía que decir. Yo no hablo solamente de las 60 asesinatos machistas por año, al menos que se producen, ¿no? Aunque el otro día un diputado del Partido Popular me dijo, Antonio, a veces exageras con el feminismo porque hemos evolucionado mucho. Sí, si seguimos la línea de evolución, dentro de 170 años, según los cálculos, el hombre y la mujer tendrán igualdad de género. ¿Incide más a los parados? Por supuesto, la tasa de paro de la mujer es 3 puntos por encima de la de los hombres. Hay 2 millones de mujeres en España trabajando a tiempo parcial,
hay unos 760.000 hombres. Ahora hablo como profesor de economía, que por cierto es lo que soy. Es decir, no solo soy exconcejal o exdiputado, soy profesor de ciencias económicas desde hace 30 y tantos años. La tasa de riesgo de pobreza, porque el COVID-19 está afectando más a los más vulnerables, pues preguntémonos quiénes son los más vulnerables. Pues el 27%, la tasa de riesgo de pobreza femenina es del 27%, masculina es del 24%, ¿no? Hay una noticia que ha salido hoy en el diario El País que es espectacular, que dice que 50.000 profesionales del hogar son mujeres, el 96%, y que no tienen contrato en Madrid, sin contrato. Unas 300.000 en toda España, ¿no? Y ni qué decir tiene que el 77% de las mujeres realizan tareas domésticas y solo el 33% de los hombres. Nada de esto dice la OMS en relación a la perspectiva de género de lo que está ocurriendo con COVID-19. Lo único que dicen es que mueren más hombres que mujeres. Yo he dado datos, yo creo que muy duros en relación a esto. La OMS es un órgano en estos momentos, en términos generales, y no quiero ser injusto y termino, formal, estético, pero que demuestra que no existe una estructura económica mundial que defienda a los trabajadores de cada una de las naciones y del mundo entero. No sé si me he alargado mucho, espero haber sido corto en esta introducción y saludo efusivamente tanto a Lidia como a Ana, como a Javier, como a Teresa y a todos los que nos estáis escuchando. Sí, Javier Aroca. Yo pensaba que le íbamos a ceder la palabra a Ana, pero bueno. No importa, Javier. No, bueno, yo os saludo a todos con la misma efusividad y con las mismas ganas de veros, ¿no? Porque nunca pensé que echaría tanto de menos a las personas primero y a los sitios, ¿no? Yo que soy un sevillano de saborío, pero que me gusta mi ciudad y mi país con locura, sin embargo echo de menos hasta caminar por Madrid, ¿no? Que es la ciudad que me adopta y que me da muchas cosas, me da muchas alegrías y echo muchísimo de menos también andar por Madrid, aunque también digo que he tenido la suerte de que me acoja este confinamiento en mi ciudad y en mi casa en Sevilla y así me siento bastante bien. Sobre la pregunta que hacéis, yo creo que la Organización Mundial de la Salud, dentro del comportamiento generalizado de la mayoría de las instituciones, llamémosle mundiales, por llamarlo de alguna manera, está teniendo una actitud como mínimo digna, una actitud digna. No estrafalaria, seguramente se habrá equivocado y se estará equivocando en algunas cosas, pero creo que está dando un tono de una cierta seriedad y bastante dignidad. Otra cosa es que globalmente yo pienso que lo que se está detectando fundamentalmente, lo que está ocurriendo es un fallo sistémico. Es decir, la Organización Mundial de la Salud, a pesar de lo que he dicho, ha mostrado sus insuficiencias, pero lo ha mostrado dentro de una organización mundial que es absolutamente también insuficiente. No tenemos estructuras globalizadas para resistir problemas globales como es una pandemia de esta naturaleza. El Estado-nación como tal, pues no está funcionando, no es capaz de dar la medida que tiene que dar ante un problema que no entiende de frontera ni entiende de nacionalismo. Y las instituciones globales, pues no, las Naciones Unidas no están sirviendo, la Organización Mundial de la Salud es insuficiente, por tanto hay un fracaso en la globalización y también hay un fracaso estrepitoso en otras áreas de integración política, ¿no? Como es el caso de la Unión Europea. Yo creo que la Unión Europea está dando un ejemplo absolutamente frustrante y negativo sobre todo a los que somos más europeístas, porque ya sé que a los que no son europeístas a lo mejor hasta se están alegrando, pero los que somos europeístas tenemos una grandísima frustración porque pensamos que en una situación como esta y después de la lección aprendida en el maltrato que se dio a Grecia, en este caso por otras razones, bien es cierto, pensamos que Europa había aprendido la lección, pero no la ha aprendido. Y sigue todavía mostrándose cicatera y mostrando herramientas que si bien se agradecen y están bien, no son la solución definitiva para un espacio de integración política que tiene que ser también de integración económica y de integración social. Y en tercer lugar, quiero hablar también de la mediocridad de los liderazgos. No hay líderes capaces de afrontar una pandemia de esta naturaleza. Voy a recurrir al tópico, ¿no? Me gustaría que hubiera un Churchill, ¿no? Churchill que se diera incluso las fronteras del Reino Unido, pero los que tenemos son unos botarates, son gente que afortunadamente
pues espero que les quede poco tiempo en el poder. Me estoy refiriendo, como por ejemplo, a Trump, o me estoy refiriendo a Boris Johnson, me estoy refiriendo a otros muchos líderes con pretensiones de globalidad que están dando espectáculos absolutamente lamentables y que son en parte culpables de lo que está ocurriendo. Porque fijaros que en Europa, por ejemplo, por hablar del espacio de integración política más próximo y también por hablar de Estados Unidos, quien gobierna son gobiernos muy conservadores, muy ultraliberales y además todos ellos mechados de extrema derecha. Claro, la respuesta que se está dando desde la mayoría de los espacios políticos, incluso desde los estados-nación, son respuestas muy conservadoras, mechadas de extrema derecha. El caso de Portugal o el caso de España son rara avis en la lucha con un matiz progresista dentro de lo que se puede a una pandemia que va a tener por encima de las cuestiones sanitarias que ya están siendo suficientemente graves, va a tener un efecto devastador sobre nuestras vidas, sobre nuestra economía y sobre todo sobre la igualdad. No nos olvidemos, aquí los que están pagando más son los más desiguales. Leí una noticia antes de ayer que me estremeció, ¿no? Primero, algunas estadísticas, ¿no?, que decían que los que estaban más sufriendo, por ejemplo en Nueva York, que es donde se está padeciendo en cierto sentido más gravemente la pandemia en Estados Unidos, los más perjudicados están siendo los latinos y los afroamericanos. Y hay noticias inquietantes de que el ultrafascismo, por llamarlo de alguna manera, la ultraderecha norteamericana, Bannon, entre otros, estaban esperando una ocasión como esta para surgir de sus trincheras y se están advirtiendo el aumento de la violencia y del racismo en Estados Unidos. Por tanto, bueno, con esto acabo, ¿no? Decir que en realidad es un fracaso sistémico. Hay gente que lo está haciendo mejor, hay gente que lo está haciendo peor, pero sobre todo lo que se demuestra es la debilidad de la humanidad y de sus organizaciones políticas globales o de integración política tal como las conocemos. Seguramente después de esto tendremos que reflexionar mucho e implicarnos mucho más, incluso a los que somos mayores, en un mundo distinto. Muchas gracias. Pues Ana. Ana, ¿me escuchas, verdad? Sí, perfectamente. Pues nada, muy buenos días a todos, buenas media mañana, perdonad el retraso de antes, os abrazo muy fuerte de forma virtual y espero hacerlo pronto de forma personal porque realmente nuestro carácter y nuestra cultura no admiten los abrazos suecos, digamos, ¿no?, del saludo en la lejanía. Así que muchas gracias a Lidia, sobre todo al Partido Feminista, por organizar estas charlas y por invitarme, además, con todos vosotros que sois para mí, y lo sabéis, un referente en todo lo que se refiere a opinión pública, criterio y políticas, sin duda las vuestras agraciadas, no tan agraciadas las que nos están dando ahora y el espectáculo que nos están ofreciendo. Empezando por la Organización Mundial de la Salud, es la base, ¿no? Se supone que es el inicio de todo esto cuando la Organización Mundial de la Salud declara la pandemia. He de decir que nunca me he fiado demasiado de ella, sobre todo teniendo en cuenta la financiación que tiene la Organización Mundial de la Salud, porque al final todo lo condiciona el dinero. Estamos en un mundo donde un fallo sistémico, como decías, Javier, es verdad, pero tiene que ver con lo que tiene que ver, con políticas neoliberales que han entrado hasta el tuétano de los sistemas, incluido el nuestro, aunque estemos iniciando un gobierno progresista que no ha podido empezar el pobre con peor pie. Y bueno, realmente el 75% de la financiación de la Organización Mundial de la Salud es privada y cerca de un centenar de millones de dólares, vienen de grandes compañías farmacéuticas. ¿Qué está haciendo la Organización Mundial de la Salud? Probablemente no lo sepamos nunca. El problema vendrá cuando se descubra la vacuna, que yo estoy segura de que será así, espero que sea más pronto que tarde, cuando tengamos una vacuna de la organización de alguna empresa farmacéutica. ¿Y qué va a pasar? La guerra entre países, la guerra comercial, que también desgraciadamente afecta a las medicinas y a los fármacos. ¿Qué va a pasar cuando eso ocurra? Y cómo va a reaccionar la Organización Mundial de la Salud, teniendo en cuenta que, como decís ahora, lo que tiene es un papel meramente presencial y, digamos, como de ánimo, ¿no? Para los países que están trabajando en esto, de ánimo para quien les sirvan las palabras vacías, que yo creo que palabras vacías nos sobran y gestión nos falta y mucho. Son 194 países los que forman parte de la Organización Mundial de la Salud.
194 países, 174 entre los que estamos efectivamente los españoles y la Unión Europea. Y sin embargo, veamos el papel de la Unión Europea con respecto a la Organización Mundial de la Salud. ¿Influye? ¿No influye? No sabemos nada. No sabemos nada de cómo opera la Organización Mundial de la Salud. Sí conocemos sus escándalos anteriores, cómo dirigentes de la Organización Mundial de la Salud estaban cobrando de lobbies farmacéuticos. Sí conocemos que las grandes farmacéuticas están ahí. No me fío nada de las políticas sociales y del bien hacer, de la buena voluntad de los grupos farmacéuticos. Lo han demostrado con los países más necesitados, con el precio de los medicamentos, etcétera, etcétera. En ese sentido, no puedo más que apelar para la Organización Mundial de la Salud lo mismo que apelo para todos los gobiernos. Es decir, la Organización Mundial de la Salud tiene que ser un sistema público y entonces solo puede estar financiado por los países que la componen. Son 174. Las aportaciones van en función de la riqueza de cada uno, del Producto Interior Bruto, pero es que solo suponen el 25% de las aportaciones a la Organización Mundial de la Salud. Obviamente, así es imposible que tengamos una Organización Mundial de la Salud que se preocupe más de lo público que de lo privado. Insisto, hasta ahora no hay pegas, ha declarado la pandemia, nos dice que lo hacemos muy bien los españoles, unas veces, otras veces parece que no lo hacemos tan bien, nos dice si Italia lo hizo fatal, alaba a China por su gestión, cosa que en ciertas maneras me preocupa, teniendo en cuenta la deriva autoritarista que está teniendo lugar en muchos estados, y veremos a ver qué pasa cuando se descubra la vacuna. A partir de ahí, yo creo que sí podremos juzgar el papel de la OMS en toda su dimensión, que por ahora se me queda un poco cojo por cuanto no hay intereses comerciales en el sentido farmacéutico en esta pandemia. Lidia. Bueno, amigas, amigos, camaradas, qué alegría poder encontraros. De modo que aunque no nos abracemos, solamente el veros y el escucharos, pues ya me ha alegrado la semana, porque la semana que viene os vuelvo a citar, si podéis. Bueno, este encuentro me parece, aparte del placer de teneros, muy necesario. Yo no oigo en las tertulias habituales ni en los comentarios que se están publicando más que lugares comunes, ¿verdad? Estamos en un momento de crisis y de preocupación, hemos de unirnos todos, aquí la unidad, la solidaridad, remamos todos en la misma dirección. Lo que no me suelen aclarar es qué dirección es esa, ¿no? Yo me veo cayendo por las cataratas del Niágara, ¿verdad? Con todos en la misma barca. Yo no soy tan benévola como Javier con la OMS, y estoy mucho más en la línea de Antonio y de Ana, pero todavía peor. Yo estoy convencida, me lo han demostrado muchas veces. Tenemos hasta testimonios, por lo menos cinematográficos. ¿Recordáis El jardinero leal o fiel? El jardinero fiel. ¿Recordáis sobre la industria farmacéutica? ¿Quién domina la OMS? ¿Qué gente está allí metida? Esos funcionarios de los que hablaba Antonio. Bueno, pero ¿qué funcionarios son? ¿De qué partidos son? ¿De qué empresas son? Todas las grandes corporaciones, todas las grandes, tienen metidos a sus sicarios allí. Todas tienen a sus espías, a sus ejecutivos, a sus técnicos metidos allí para dirigir las decisiones o los consejos o las recomendaciones o toda esa palabrería que utilizan las organizaciones internacionales, y las meto todas, que conozco alguna otra, en la dirección que les interesa. ¿Que le interesa a quién? Le interesa al capital. Porque lo que podemos decir desde una postura de izquierdas en la que nos situamos todas las que estamos aquí, que el capital ha ganado. Ha ganado desde el final de la Unión Soviética y desde que empezó el capitalismo neoliberal y la globalización, nos ha destrozado las organizaciones sociales, los sindicatos han perdido la fuerza que tenían. Sobrevivimos el movimiento feminista, por cierto, porque entre otras cosas pues no teníamos casi ningún poder y no nos han tenido en cuenta. Ahora tengo miedo de lo que pueden hacer con nosotras a partir de que vean la influencia que estamos teniendo. ¿Dónde están las organizaciones estudiantiles? ¿Dónde está la universidad? ¿Dónde están?
Están y ni se las espera. Pero al mismo tiempo las grandes corporaciones internacionales, incluido el complejo militar e industrial del que hablaba Eisenhower, y aquí todos podemos haberlo leído, ¿verdad? Y yo además, desgraciadamente, soy testigo, cuando salió diciendo y le dijo además a Kennedy que no se hiciera ilusiones, porque quien dominaba el mundo era el complejo militar industrial. Y el industrial, pues son las grandes corporaciones farmacéuticas y los grandes consorcios clínicos. Y cuando el 12 de enero China descubre el bicho ese y dice que es el coronavirus, se lo dice a la OMS, se lo dice. Y del 12 de enero hasta el 14 de marzo no se declara la pandemia. Claro, uno piensa, ¿y qué han estado haciendo tantos señores? ¿Cuántos empleados tiene? A mí me gustaría saberlo, porque sí sé que entre el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Reserva Federal Americana y el Banco Central Europeo reúnen 30.000 funcionarios. No sé los que reúne la OMS sola, no lo sé. Y no sé cuántos ejecutivos tiene. Y desde luego no sé cuántos sicarios tienen metidos allí las corporaciones farmacéuticas. Pero que en 2 meses no se diera la alarma mundial, pues a mí me deja desconcertadísima, porque en todo caso, si son de buena fe, son unos incompetentes. Eso me parece más evidente que nada. Y además han sido la excusa para varios gobiernos para no tomar tampoco medidas. Pero a mí también me deja la sorpresa de que estos gobiernos no hayan tomado medidas y otros sí. ¿Por qué Alemania y Francia compraron todas las mascarillas y los respiradores que había y además prohibieron que se exportaran? Y lo compraron además con bastante anticipación. ¿Por qué el número de muertos de Alemania, que es un país que nos dobla en población, es infinitamente menor que el de España? Naturalmente sabemos la debilidad de nuestro sistema de salud. Pero me irrita mucho recordar las palabras de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cuando se suspende el mobile el 11 de marzo. Y sale diciendo que no hay por qué, porque el sistema de salud de España es el mejor del mundo. Y aquí, por echarnos flores, pues eso es barato, ¿no? Lidia, bueno, esto ya entraría efectivamente en la segunda pregunta,